Claudia Rocha es profesora y psicoterapeuta, miembro fundador del Instituto de Psicología Tomista en Brasil. Maestría en Ciencias y Tecnologías de la Salud por la Universidad de Brasilia, con énfasis en neurociencia. Especialista en psicología tomista y en logoterapia y en neuroeducación. Es licenciada en Filosofía y en Ciencias Biológicas. Actualmente es estudiante de máster universitario en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad Abat Oliba en Barcelona. Áreas de interés: desarrollo de virtudes, educación, neuropsicología. Bueno, la dejamos en presencia de Claudia Rocha, de la licenciada. Me gustaría agradecer la invitación del padre de profesora. Intentaré ser lo más clara posible. Pido disculpas por mi portuñol. El tema de mi presentación es neuropsicología de las virtudes. Si estamos considerando la fidelidad al tomismo y a la verdadera religión, es más que natural demostrar la actualidad y aplicabilidad de Santo Tomás de Aquino para la neuropsicología, sobre todo en un contexto en que la psicología contemporánea es considerada una ciencia basada en evidencias, distanciándose gravemente de su origen y objetivos. El término evidencia por sí solo genera un debate amplio sobre su verdadero significado. Por eso, utilizaré el concepto de evidencia tal como es entendido por la metodología científica actual, es decir, que las técnicas y herramientas de la psicología pueden ser comprobadas y verificadas mediante métodos estadísticos y experimentales. ¿Será posible entonces integrar neurociencia y virtud? ¿Existe la posibilidad de un diálogo entre la psicología tomista y la neuropsicología? Y aún más, ¿cuáles son los caminos concretos para el desarrollo de las virtudes en el paciente? Aunque la propuesta sea discutir aspectos generales sobre la actualidad de las virtudes y su relación con la neuropsicología, también es necesario profundizar en otra oportunidad en la problemática de los vicios, contribuyendo así a una mejor comprensión y evolución de la práctica en psicología tomista. Dicho esto, es importante resaltar que la comprensión de los mecanismos subyacentes al comportamiento humano es uno de los grandes desafíos de la neurociencia. La posibilidad de explicar tales mecanismos a partir de procesos cerebrales abre puertas para avances tanto teóricos como aplicados, desde la psicología hasta las recientes inteligencias artificiales. Además, buscar una conexión entre conciencia, libre albedrío, actividad mental y sus bases biológicas es un tema que genera mucho interés en la comunidad científica, sobre todo en la psicología basada en evidencias. En ese contexto, surge la neuropsicología, descrita por el Consejo Federal de Psicología, el órgano regulador de la profesión del psicólogo en Brasil, como una ciencia que actúa en el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento y la investigación de la cognición, las emociones, la personalidad y el comportamiento, bajo el enfoque de la relación entre estos aspectos y el funcionamiento cerebral. La neuropsicología evalúa y trata funciones cognitivas como la atención, la memoria, el razonamiento, la capacidad de juicio, que implica evaluación de informaciones y comparación de alternativas, la toma de decisiones, el control inhibitorio, etc. Partiendo de estos presupuestos, es posible que esta ciencia tan actual, tan específica, dialogue con la psicología tomista,
basada en tratados de hace casi 800 años, es posible entonces establecer una conexión entre neuropsicología y virtud desde la perspectiva de Santo Tomás. En su Suma Teológica, Santo Tomás dice que la virtud hace bueno a quien la posee y buenas sus obras. Al considerar brevemente la virtud de la prudencia, Santo Tomás explica que ésta posee 8 partes integrantes, que son memoria, inteligencia, docilidad, sagacidad, razón, previsión, circunspección y precaución. Si la virtud hace buenas las obras de quien la posee, entonces la prudencia mejora las acciones de la facultad cogitativa, es decir, perfecciona la capacidad humana relacionada con la percepción del mundo que nos rodea y las experiencias concretas. Así, la cogitativa es la facultad que nos permite juzgar las cosas como útiles o no útiles, inadecuadas o inadecuadas, etc. Por un lado, tenemos la neuropsicología, que estudia y propone intervenciones para procesos mentales como la memoria, la atención, el razonamiento, la capacidad de juicio, el control de impulsos y la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos la virtud de la prudencia operando para perfeccionar esas capacidades humanas y elevando la acción del hombre a una acción perfecta. Existe, por tanto, una relación entre los procesos mentales descritos por la neuropsicología y las partes integrantes de la virtud de la prudencia en Santo Tomás. La virtud de la prudencia perfecciona la capacidad de los sentidos humanos para percibir el mundo que los rodea y las experiencias concretas. Mientras tanto, la neuropsicología, con sus testes psicológicos y cálculos estadísticos, mide únicamente las manifestaciones corporales de las potencias del alma. En este sentido, Santo Tomás afirma que las potencias humanas se sirven de los órganos. La facultad intelectiva necesita de la materia, es decir, de los órganos para razonar. En esta discusión específica, las potencias del alma se sirven del cerebro para experimentar el mundo a través de los sentidos externos e internos, para razonar y actuar concretamente. Sin embargo, Santo Tomás también afirma que el alma no es lo mismo que sus potencias. En otras palabras, el padre Ignacio Andereggen nos enseña que el alma es la parte principal y más real del hombre, y no el cuerpo. El cuerpo es, incluso en sus partes, manifestación y realización del alma. El alma es más que el cuerpo. Afirmar lo contrario sería reducir al ser humano a meras descargas eléctricas y liberación de sustancias químicas conducidas por fuerzas ocultas desconocidas y controladoras. Sin embargo, la comprensión actual tiende hacia ese reduccionismo y materialismo. Uno de los mayores nombres de la neurociencia en la actualidad, ganador de un premio Nobel, entre varios otros galardones, el psiquiatra Dr. Eric Kandel orienta sus esfuerzos a responder las siguientes cuestiones. Lo cito literalmente. ¿Cómo los miles de millones de células nerviosas individuales producen comportamientos y estados cognitivos? Y cómo estas células son influenciadas por el entorno, incluida la experiencia social? Es necesario entender los procesos mediante los cuales los seres humanos perciben, actúan, aprenden y recuerdan. Como el encéfalo, un órgano que pesa poco más de 1 kilo, concibe lo infinito, descubre nuevos conocimientos y produce la notable individualidad de los pensamientos, sentimientos y acciones humanos. Fin de la cita.
Estas son las preguntas actuales. Para la ciencia contemporánea, el desafío actual es unir el estudio del comportamiento y las neurociencias. Este enfoque unificado se apoya en la visión de que todo comportamiento es resultado de la función encefálica. Aquello que suele denominarse mente es un proceso conjunto de operaciones ejecutadas por el encéfalo. Esta es la base de la neuropsicología y de los enfoques más enseñados y practicados por la psicología basada en evidencias, que afirman que la actividad mental es un fenómeno resultante de la actividad cerebral. Se observa claramente una inversión en la jerarquía de las facultades humanas y una negación del alma como parte principal del ser humano, conceptos muy bien integrados, fundamentados y consolidados por Santo Tomás. Sin embargo, incluso en la llamada psicología científica, esta comprensión es extremadamente reciente. A partir de finales del siglo XIX, la psicología científica surge con el laboratorio experimental de Wilhelm Wundt y la asociación libre de Sigmund Freud. Pero para la neurociencia, incluso estas técnicas ya están superadas. El hecho de atribuir funciones mentales mediante la observación del comportamiento o a partir de procesos inconscientes es una gran limitación, ya que restringe el análisis de la mente a meros fenómenos observables a través del comportamiento humano. Hoy en día es posible estudiar, analizar y evaluar en tiempo real la actividad eléctrica del cerebral asociada a los procesos mentales llamados superiores, como la memoria y la atención, mediante técnicas de neuroimagen. De este modo, también es posible demostrar que las conexiones sinápticas, es decir, las conexiones entre una neurona y otra, pueden ser reforzadas. La fisiología del cuerpo humano metaboliza sustancias a partir de estímulos que pueden ser internos o externos y crea una fuerza entre las conexiones neuronales, una especie de pegamento que refuerza el vínculo entre estas células. Además de reforzadas, dichas conexiones pueden ser modificadas de forma bastante estable, inaugurando nuevos caminos neuronales, o sea, posibilidades de nuevos patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Esto significa que nuestro cerebro recibe estímulos y produce sustancias, creando bloques neuronales cohesivos que son esenciales para el proceso de aprendizaje, ya sea cognitivo, emocional o conductual. El cerebro se remodela, aumenta su volumen y el número de sinapsis, es decir, modifica su estructura y funciones en respuesta a experiencias y estímulos ambientales. Esta capacidad describe nuestro cerebro como una estructura plástica y dinámica, lo que se denomina neuroplasticidad. Un concepto fundamental que demuestra las bases biológicas de los procesos de aprendizaje, memoria, cambio de comportamientos, pensamientos, etc. Bueno, todos estos términos técnicos han sido expuestos porque el objetivo es demostrar la actualidad y aplicabilidad de las obras de Santo Tomás de Aquino en el contexto de la psicología contemporánea, precisamente porque dialogan con los conceptos legados por el Aquinate. Retomando el concepto del padre Andereggen, el cuerpo es manifestación y realización del alma. Y estas dos características del cerebro humano que definen la neuroplasticidad, es decir, conexiones reforzadas o modificadas de forma estable, son ejemplos de una integración entre virtudes y neurociencia y de la aplicabilidad de Santo Tomás en la neuropsicología. Virtud
del latín virtus, se traduce como fuerza. Además, la virtud suele definirse como un hábito operativo bueno. Por otro lado, el hábito es un conjunto de actos que se repite muchas veces, es decir, algo que se refuerza. Dicho de otro modo, la virtud es una especie de sello que va imprimiendo en el alma una nueva forma de ser más perfecta. Se nota aquí una relación entre la fuerza de la conexión entre las sinapsis neuronales a partir de estímulos y la virtud también como una fuerza del alma, perfeccionando al hombre y sus capacidades. Aquí tenemos una gran contribución de Santo Tomás para la neuropsicología, explicando de forma mucho más profunda esta característica específica del funcionamiento humano. Sin embargo, las conexiones entre las neuronas también pueden ser reforzadas de manera bastante estable. Es gracias a esta característica corporal humana que adquirimos nuevos comportamientos o formamos nuevos recuerdos, por ejemplo. También aquí existe una explicación tomista para este fenómeno que hoy podemos observar mediante neuroimágenes. Santo Tomás, al hablar de las partes integrantes de la virtud de la prudencia, presenta la virtud como una segunda naturaleza. El profesor doctor Martín Echavarría explica que, en efecto, la virtud, al igual que los vicios, modifica a la persona de forma estable, hasta el punto de percibir dichas modificaciones en el temperamento de la persona. Sería como pensar en una persona de temperamento colérico que desarrolló la virtud de la paciencia hasta modificar la inclinación temperamental hacia la ira. Santo Tomás vivió en el período medieval y evidentemente en aquella época no existían términos como neuroplasticidad o conexiones sinápticas. Sin embargo, Santo Tomás ya enseñaba que el proceso de repetir los mismos actos modifica la naturaleza de la persona, reforzando hábitos que son estables hasta el punto de generar una segunda naturaleza. Además de este íntimo diálogo entre ambas perspectivas, la materialista de la neuropsicología y la trascendente del alma humana desde la óptica tomista, vale destacar otra enseñanza de Santo Tomás para los psicólogos, reflexionada a partir del concepto de neuroplasticidad. A través del descubrimiento de las bases biológicas y neuropsicológicas del aprendizaje humano, aplicado a su comportamiento y cognición, se evidencia uno de los papeles fundamentales del psicólogo tomista: conducir al paciente hacia su perfeccionamiento. Bueno, toda psicología, bajo cierto aspecto, es también una pedagogía. En este contexto, la psicoterapia es un factor externo que favorece la neuroplasticidad en el cuerpo humano. Por eso, la psicoterapia se considera una forma de aprendizaje influyendo en la fuerza de las conexiones sinápticas y en la creación de nuevos circuitos neuronales. Si toda psicología es también una pedagogía, entonces cualquier psicoterapia, independientemente de su fundamento teórico, será un estímulo que favorece las alteraciones funcionales en el cerebro del paciente, promoviendo cambios conductuales. El padre comentó que puede ser peor. Entre las psicoterapias más utilizadas actualmente, destaco las psicodinámicas y las terapias cognitivo-conductuales, que trabajan en términos generales con mecanismos de defensa inconsciente y asociación libre y pensamientos automáticos disfuncionales, creencias nucleares y reestructuración cognitiva respectivamente. Entonces, si todas las psicoterapias promueven cambios conductuales concretos y observables, ¿por qué elegir la psicoterapia tomista?
Existen varias formas de responder a esta cuestión, desde múltiples perspectivas, y hoy presento una respuesta simple y directa. Los enfoques psicológicos contemporáneos son limitados y reduccionistas, y en última instancia, amputan al ser humano, ya que consideran solo una parte de su naturaleza. Por eso, la profesión del psicólogo exige un alto grado de responsabilidad y formación constante, porque es una profesión que actúa en el perfeccionamiento humano y se atreve a tratar con criaturas divinas. Por eso, nuestro papel como transmisores de la verdad contenida en Santo Tomás es aún más importante. En este sentido, la psicoterapia tomista promueve cambios de conducta más perfectos que la psicología contemporánea, porque son consecuencia del desarrollo de las virtudes que conducen al paciente a la acción perfecta orientada al bien. En última instancia, la psicoterapia tomista conduce hacia el fin de la existencia humana, que es su perfección. Por lo tanto, la psicoterapia tomista debe conducir al paciente según un cierto orden, que solo puede existir en función de un fin, que es precisamente su principio ordenador. Para conducir bien este proceso terapéutico, el psicólogo debe, antes que nada, mirarse a sí mismo con responsabilidad y recorrer su propio camino de perfeccionamiento, en una perspectiva agustiniana de conócete, acéptate, supérate. Un camino concreto que favorezca el desarrollo de las virtudes en el paciente es el que se recorre a través de las 4 posturas terapéuticas que son corrección, consejo, enseñanza y consuelo, utilizadas de forma práctica en el consultorio. El psicólogo y profesor Rafael de Abreu describe las 4 posturas en su libro Introducción a la psicoterapia tomista, fundamentado en las enseñanzas de Santo Tomás. A través de estas posturas, el psicólogo favorece en el paciente el desarrollo de virtudes y, en consecuencia, la neuroplasticidad a nivel corporal. De esta manera concebimos al ser humano de forma verdaderamente integral, como enseña la profesora doctora Patricia Schell, cito literalmente: no hay verdadera evolución mística o de la vida sobrenatural de la gracia si no hay una transformación de la naturaleza y, en consecuencia, no hay una transformación natural total positiva en el estado actual de la vida humana, considerada en su totalidad si no hay evolución mística. Fin de la cita. Esta es una de las principales contribuciones de la práctica de las virtudes según Santo Tomás para la neuropsicología. Además de procesos cognitivos, de la toma de decisiones, la memoria y el control de impulsos, tenemos un potencial intrínseco en el alma para perfeccionar estas funciones del cuerpo, orientando los actos hacia una finalidad específicamente humana y no simplemente aliviando síntomas. Se ha hablado mucho sobre dopamina, serotonina, cortisol, etc., como responsables de comportamientos desordenados de los pacientes. Una solución presentada es el ayuno de dopamina, que sirve para sensibilizar los receptores cerebrales. Sin embargo, queda la pregunta: ¿de qué sirve sensibilizar receptores cerebrales en una conciencia obnubilada y desordenada por los vicios? Las virtudes entran en escena precisamente para perfeccionar al hombre. Pero la virtud no consiste simplemente en actuar en cualquier dirección, sin orientación, sino en actuar bien. Es necesario pensar en la perfección de las acciones humanas, es decir, en la finalidad de la existencia del hombre. Solo de este modo,
el proceso psicoterapéutico ocurrirá sin descuidar la jerarquía del valor y de la dignidad humanas. Podemos decir que esta es una esencia de la neuropsicología de las virtudes. Las posturas terapéuticas de enseñanza y corrección se destacan en este contexto, pues ayudan al paciente a aprender nuevas habilidades, cambiar pensamientos y comportamientos desordenados, desarrollar una mayor comprensión de sí mismo, de los otros y del mundo, y liberarse de una conciencia obnubilada por vicios que lo conducen a pasiones desordenadas. Sin embargo, la enseñanza no es aleatoria. Debe estar dirigida a un orden recto, respetando la dignidad personal y la naturaleza racional del paciente, en un aprendizaje continuo. La corrección adquiere una perspectiva fraterna y de identificación con el otro, ya que debe incentivar a rechazar el mal y infundir esperanza. Todo esto exige una actuación amorosa, caritativa y justa por parte del psicólogo. La sabiduría tradicional siempre ha evidenciado la necesidad de un guía, un apoyo, un maestro, y de ser dóciles y buscar el consejo de los prudentes. El hombre necesita en alto grado ser enseñado por otros. El Evangelio advierte sobre la dificultad de ver la viga en el propio ojo. Sin embargo, sin el trabajo de las virtudes, el proceso terapéutico se vuelve limitado y reducido. Una jerarquía de valores equivocada expone al paciente a una vida completamente desordenada. Incluso una terapia que incentiva a practicar buenas acciones sin orientación al paciente hacia el bien, se transforma en una psicología del bienestar y realización personal. En otras palabras, convierte a la psicología en una especie de técnica del comportamiento. Lo que concibe todo lo que somos es el alma y no el encéfalo. Aún así, la psicología tomista trata, de forma objetiva y clara, cuestiones humanas que ya habían sido identificadas, descritas, detalladas y tratadas por Santo Tomás, a la luz de los vicios, virtudes y pasiones del alma. Como ejemplo, menciono el trastorno de comportamiento sexual compulsivo, que fue clasificado recientemente como un trastorno del control de los impulsos por la Clasificación Internacional de Enfermedades. Desde la óptica tomista, este trastorno se debe a un desorden del apetito concupiscible, bajo el predominio del vicio de la lujuria, contrario a la virtud de la castidad, y cuya curación va mucho más allá del control de impulsos biológicos o de un modo adaptativo de convivir en sociedad. Uno de los caminos para el ordenamiento de estos pacientes puede ser a través de la enseñanza y la corrección, considerando siempre la dignidad y las características individuales de la persona en tratamiento. Por ello, estas posturas deben estar impregnadas de consuelo y consejo. Estructurar y conducir un proceso psicoterapéutico sin considerar estos aspectos, basándose únicamente en lo que está respaldado por evidencias, es un error, cuando no imprudencia y negligencia, porque omite y niega la curación de la parte esencial del hombre, el alma. Santo Tomás responde perfectamente a la gran duda de las neurociencias sobre qué concibe todo lo que somos. Lo cito literalmente. Es imposible que el principio intelectual sea cuerpo, y de igual modo también es imposible que entienda mediante un órgano corpóreo, porque también la naturaleza determinada de ese órgano corpóreo impediría el conocimiento de todos los cuerpos. Así, si un determinado color estuviera no solo en la pupila, sino también en un vaso de vidrio, el líquido
contenido en ese sería de ese mismo color. Por tanto, el principio intelectual llamado mente, llamado alma o intelecto, tiene su operación propia, no común con el cuerpo. Con esta cita directa de Santo Tomás termino mi presentación. Gracias por su atención. Muchas gracias por esta presentación tan interesante, tan bien escrita, bien preparada. La doctora estuvo presente también en otras conferencias y eso es muy meritorio. Invitamos especialmente al padre Sanguinetti a referirse al tema. Si quiere venir aquí, venga. Y si no, desde ahí. Sí. Muchas gracias porque la exposición ha sido muy clara y estoy plenamente de acuerdo en todo lo que se ha dicho. Son temas para mí muy familiares. He escrito bastante sobre eso, me he dedicado desde hace 20 años a todos estos temas. No tanto psicoterapia, pero sí filosofía de la mente, que es un poco el fundamento de... Luego, como hay distintas posiciones de la filosofía de la mente, reduccionistas como puede ser el comportamentismo, las reducciones, digamos, reduccionismo neurológico, etc. La filosofía de la mente tomista, en cambio, que es practicada o conocida por no mucha gente, porque son pocos, desgraciadamente, los tomistas que se han preocupado de estos temas, digamos, se basa en el ilemorfismo, en la filosofía de los sentidos internos, la cogitativa, estimativa, y también al mismo tiempo la superación transilemórfica, si queremos, entre comillas, que está expresada en la última cita que has dado, ¿no? En donde se ve que el intelecto no tiene un órgano corporal, es anorgánico, como dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, pero al mismo tiempo necesita la sensibilidad y por eso necesita el cerebro, ¿no? Bueno, no quiero seguir, pero quizás una pregunta que podría ser es ¿cómo se podía ver tomísticamente las adicciones, ¿no? Que desde el punto de vista neuropsicológico se explica a base de los circuitos dopamínicos, etcétera, ¿no? El tema de las adicciones, ¿no? Y la difícil curación, por supuesto, de las adicciones. Sí, gracias, padre. Las adicciones son, creo que, resultado de vicios muy profundos y desórdenes de los apetitos. Por ejemplo, el trastorno sexual compulsivo que se transforma en una adicción, lo fin de las cuentas. Pero creo que sea un profundo desorden en los apetitos que fue siendo repetidos muchas y muchas veces hasta transformar la persona con una segunda naturaleza, como explica incluso Santo Tomás habla sobre esto. Cuando explica sobre las partes de la prudencia, específicamente en las partes en la memoria, Santo Tomás dice que transforma en una especie de naturaleza mismo. Entonces creo que sea un desorden mismo en los apetitos que van siendo repetidos muchas y muchas veces y con esto consecuentemente en el cuerpo, pues es reflexo del alma, manifestaciones del alma, y esto va transformando mismo la persona. Y yo concuerdo, es muy difícil de tratar a estas personas, pero tengo buenas experiencias con la psicoterapia tomista, con personas con problemas de identidad de género, trastornos sexuales, y al tratar virtudes, puedo decir, cotidianas, como fortaleza, como incluso la prudencia en actividades corriqueras de la vida, la persona va se ordenando
a partir de la repetición de las virtudes, de los actos, y la persona así percibe una apertura para esto profundizar. ¿Sí? Entonces creo que sea por ahí una posibilidad de tratamiento de todos los vicios, todas las adicciones, ordenar la vida de los pacientes desde el cotidiano, desde sus relaciones. Creo que sea por ahí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hacemos breve la pregunta. Sí. Y la respuesta no tan breve, pero breve, porque tenemos otra exposición. Doctora Rocha, muchísimas gracias por su ponencia. Partiendo de la base de las virtudes teologales cardinales y de la vida de la gracia, el vivir en gracia de Dios, ¿cómo poder fundar una pastoral de la salud mental? Porque según la Congregación para el Clero, con la Ratio Fundamentalis Ordinis Sacerdotalis Ultima, en la formación de los sacerdotes está la formación integral de la persona humana. Sin embargo, no se ha trascendido mucho más allá y hay límites muy extremos, como por ejemplo ir y tomar la vida de los santos, lo existe, ¿no? Entonces, el que tiene un apetito desordenado de las pasiones sexuales se tira un rosal, como San Francisco, o cualquier tipo de cosas espiritualistas que son un drama. Eso por un lado. Y por el otro lado, el lado racionalista, que termina, como bien expuso un doctor ayer, uno envuelto en una gente que es terapeuta católica o que hacen parte de un proceso de discernimiento, que con buena intención terminan llevándote a la nada, porque no conocen de esto, no saben de las terapias MDR, no saben de todo lo que usted misma acaba de explicar, ¿no? De que lo neurocientífico ahora ha desplazado todo el análisis sobre la conducta, sobre cómo, o sea, ya la ciencia ha superado eso, cómo hacer para que tanto los seminarios, los institutos y para los laicos también hay una pastoral de la salud mental, no solo católica, que es fundamental, pero formada en esto. Muchísimas gracias. Sí, su duda es bastante práctica, en aplicación mismo. Bueno, yo seré breve. El padre Andereggen tiene un artículo en su libro Antropología Profunda, Cristo y su relación con la psicología. Buongiorno y buenos días. Buenos días. No. Entonces, y el padre nos enseña en este capítulo del libro que el psicólogo, así como los directores espirituales, deben ser como ecos de las acciones de los sacramentos, como aquel que desde lejos prepara el camino para la acción de esos sacramentos. Entonces creo que sea esto aplicado en la práctica de pastorales, no sé si el padre quiere desenvolver, desarrollar. Muy bien, Claudia. Sí, es un tema muy amplio, habría que enmarcarlo en una visión teológica importante. Como señalaron anteriormente, los expositores es la gracia que cura. Entonces, y como señaló Pablo Lego, un aspecto fundamental que falta hoy es la paternidad, porque finalmente la gracia contiene la paternidad del Padre, que es Dios Padre. Entonces, cuando yo les hablo a los psicólogos, siempre les digo que son como diáconos, ¿no? Son como diáconos porque preparan el camino para la plenitud que se halla en la celebración eucarística, y la celebración eucarística entendida como comunión espiritual con Cristo. Y en este camino se va viviendo la paternidad de una manera cada vez más profunda hasta que se encuentra el Padre. Y el Padre
está representado por el obispo, por el sacerdote, que, como dice Santo Tomás en la Suma, tienen carácter, y el carácter es un sello que por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Es la cosa más profunda que dice, y no la dice él, la tomó de otros. Pero es lo más profundo que dice sobre el carácter. Es un sello de la Trinidad. Entonces, en el carácter, que está en los 3 sacramentos, el bautismo, la confirmación y el orden sagrado, hay una paternidad. Entonces, el psicólogo es uno que participa de esta paternidad a su modo y conduce las personas a un encuentro definitivo con el Padre, que no se da sino por Cristo en el Espíritu Santo. Entonces, esa paternidad tiene muchas deformaciones, lo sabemos hoy, deformaciones de todo tipo, sean naturales, sean sobrenaturales por el pecado, sean personales, sean sociales, pero hay que encontrar el sentido de la paternidad. Y ese sentido de la paternidad, por supuesto, tiene también una dimensión biológica, porque tenemos un padre todos, pero tiene principalmente una realidad espiritual que es la propia, la específica de la persona humana, que tiene un alma. Entonces, es necesario que a través de la vivencia de la paternidad que se da en la familia, pero se da en la iglesia, se da en la sociedad a su modo, cuando la autoridad es ejercitada rectamente, incluso en los aspectos externos, se vaya preparando, disponiendo la persona para encontrar una paternidad que es espiritual y que es un reflejo de la paternidad de Dios Padre. Padre Alfonso, a ver, hay más preguntas. Sí, desde su experiencia clínica, yo quería preguntarle, una persona que está formada en las virtudes éticas y anoéticas, obviamente las virtudes, la gracia también que supone la naturaleza, una persona normal, pero que después se enferma, tiene problemas en la glía, le produce problemas en la sinapsis a nivel del bulbo axiopráctico. ¿Qué pasa con su vida ética? Desde lo que usted pudo haber constatado en estos pacientes, ¿era una persona normal, éticamente plena, y después de que está enferma puede perder la noción de distinción del bien y del mal moral? ¿Qué ha apreciado usted en sus estudios clínicos? Bueno, las acciones del cuerpo necesitan estar saludables. Sí, sanas, sí, sanas. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en alucinaciones auditivas, por ejemplo, en exámenes de neuroimagen, las áreas del cerebro que se ascienden, que se activan, es las mismas de las personas que están oyendo, escuchando mismo. Pero es una alucinación, no es la realidad. Entonces, el cerebro necesita estar sano mismo. Si es una lesión, algo así, que perjudica las conexiones y no es posible para los médicos, los actos humanos, que esto sea reconstituido, allí tenemos una corrupción del cuerpo, es un problema. Entonces teníamos sí un problema ahí, pero decir que este ser pierde las capacidades éticas, morales, creo que es un problema corporal que no tiene solución. ¿Nos pide el padre?
Bueno, hay actitudes éticas que dañan el cuerpo, ¿no? Porque si uno se inmutila o uno toma mucho vino o drogas, efectivamente puede haber lesiones irrecuperables. Eso no quiere decir que no se pueda vivir incluso en esas condiciones éticamente. Porque es posible todavía que la inteligencia guíe la conducta y la voluntad la ejecute, con limitaciones. Pero esas limitaciones no impiden el camino moral en cuanto es principalmente interior. Podrá impedir algunas acciones externas más perfectas, más completas, que no podrá realizar, pero la vida moral es siempre posible mientras perdure el uso de la razón, por supuesto, porque también hay, como decía ya Alfred Adler, ¿no? La neurosis se puede transformar en psicosis y puede haber un deterioro tal que impida incluso definitivamente el uso de la razón. Pero mientras hay uso de la razón, no hay ningún impedimento. Aunque la persona sea o haya sido homosexual o haya tenido cualquier otro tipo de desviaciones que dejan marcas, dejan consecuencias, no todas se pueden recuperar, siempre es posible una vida moral. Porque el fundamento es lo que dijo la doctora, es decir, el alma es distinta del cuerpo y el alma es principal respecto del cuerpo, la forma del cuerpo determina, claro, no es omnipotente el alma, pero es potente, es decir, tiene una virtud y las virtudes son expresión de esa virtud radical, esa fuerza, esa energía radical del alma, que como decía Aristóteles es acto, y recordaba ayer Mark Hausmann, acto en Aristóteles es la energía. Sí. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, bueno, haremos la misa un poco más tarde, no pasa nada. Buenas tardes. Primero felicitar a la licenciada por su ponencia. Quería preguntar ¿qué aspectos en común o qué relación podría haber entre una psicoterapia tomista y una psicoterapia que trata de no ser reduccionista y que aborda la dimensión espiritual del hombre como la logoterapia de Viktor Frankl? Sí, gracias. Bueno, creo que no sea posible entrar en la problemática de la logoterapia, pero creo que el sentido, la noción de sentido en la logoterapia no es la misma que en la psicología tomista. Es un sentido mundano, puedes decir. Es un sentido que se encuentra casi que saliendo aquí. Encontré mi sentido. Y no es así. El sentido es único. Es un sentido, es un fin último. Entonces creo que la logoterapia no llega hasta este sentido verdadero del fin último del ser humano. Entonces creo que sea por ahí. Sí, esto ya lo hemos tratado en el Congreso anteriormente. O sea, fundamentalmente podemos decir que a personas que están deterioradas neurológicamente o por hábitos muy... O sea, el hecho de pensar en el sentido, sí, es una ayuda, pero para personas que son normales, como decían los psicoanalistas del principio del siglo XX, ¿no? Para ser psicoanalizado hay que ser normal. Para esas personas no siempre es una ayuda y sobre todo para personas que tienen vida espiritual o que son católicas puede ser un factor de regresión y de impedimento en el progreso en la vida espiritual porque la logoterapia hace pensar en un modo meramente humano y electivo, o sea, cada uno elige el fin que quiere. Y no es así, es decir, según la naturaleza, y como nos enseña Aristóteles y Santo Tomás, el fin no se elige, el fin último no se elige.
Se puede elegir un fin intermedio en cuanto es un acto que conduce a otro fin, pero el fin último, dice San Tomás, de ningún modo cae bajo la elección. Nullo modo sub electione cadit. De ningún modo cae bajo elección. O sea, es algo natural, es algo que nos atrae naturalmente o sobrenaturalmente por la gracia. Entonces eso es algo que hay que descubrir, no es algo que hay que elegir. Es el problema de Frankl. Entonces, para personas que tienen vida espiritual puede ser contraproducente. Muchas gracias, doctora, por su exposición tan clara. Mi pregunta va en el sentido de que hoy permea de unos decenios para acá, quizás sobre todo por la influencia de Boris, no sé pronunciar bien su nombre, Shelchik, el que ideó esta terminología de la vulnerabilidad y la resiliencia, como que la psicología, por lo menos en México, está muy impregnada de este tema de la vulnerabilidad. Y todo ahora es reconocer tus límites, pero se habla poco de la perfección, que usted ha puesto que la finalidad en la psicología tomista es lograr esa perfección a través de la vida virtuosa, sin perder el punto regulador que conforma todo y que da unidad a todo y que es causa final de todo, que es el fin último, que es Dios. Entonces, ¿cómo lograr en esta cultura psicológica universal, porque no solo es en México, ¿no?, que parte de una falsa humildad? Porque es una falsa humildad. O sea, el hombre está llamado a la perfección. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, en la medida de lo posible y que somos abiertos a la gracia. Ante esta hiperpsicologismo de falsa humildad, de la vulnerabilidad, que es un pesimismo total, ¿no? Viene de la filosofía moderna, ¿no? Comenzando por Nietzsche, que habla mucho de voluntad del poder, pero en el fondo es una falsa humildad. La pregunta es cómo hacer frente a esa psicología de la falsa humildad basada en estos principios que tienen una parte de verdad, pero desconocen la plenitud a la que estamos llamados a ser como hijos de Dios por medio de la gracia en Cristo, que es un camino de perfección. No solo es para los religiosos, ¿no? El camino de perfección de Teresa, es para todos los cristianos. Sí, bueno, voy a hablar sobre mi práctica y desde la perspectiva psicológica. Los psicólogos deben buscar los propios caminos de perfeccionamiento. Existe una frase muy conocida del Jung, sea otra alma humana, sea apenas solo otra alma humana cuando trata de otra alma humana, ¿no? Conoce todas las teorías. Bueno, creo que es parcialmente esto, porque los psicólogos, los terapeutas, ¿no?, todos que tratan con personas directamente, deben ser almas ordenadas para tratar otras almas, ¿no?, otras personas. Entonces creo que uno de los caminos para esto sería desarrollar a sí mismo para buscar un propio ordenamiento, ¿no?, de su propia personalidad, ¿no?, desde un camino personal de perfeccionamiento. Y a partir de ahí puedes llevar adelante ese propio camino de perfeccionamiento, de virtudes, de búsqueda de los sacramentos, ¿no?, todo esto. Mas creo que es necesario primero mirar a sí mismo, para buscar vencer esta... ¿Sanguinetti todavía? ¿Quiere? Bueno. Bueno. Juan. Sí, quiero complementar algo, como aportar algo nuevo desde la neuropsicología también.
si entendemos el desorden que preguntaba el padre en X trastorno, adicción, etcétera, como un debilitamiento en el control inhibitorio, y que va de la mano con este refuerzo dopaminérgico como una hiperactivación que se habla, llevado al tomismo se puede hablar de una voluntad debilitada y también de una razón debilitada. Entonces, como usted muy bien mencionó, doctora, se puede ir complementando tanto por un reforzamiento de la voluntad y lo que usted mencionaba de la educación, como reeducar la razón. Ahora, a nivel neuropsicológico y algunas cosas de terapia cognitiva, se puede complementar con reestructuración de hábitos o conductuales, ¿cierto? ¿Para qué? Para favorecer la plasticidad que usted también decía. Pero adicionalmente a esto, y como un resumen y como tratando de complementar, también desde la identificación sintomática de las emociones disfuncionales, tratar de gestionar, regular la emoción, pero también la respuesta automática. Porque, por ejemplo, cuando un paciente está con un duelo, una separación o X situación de la vida que le puede generar alguna depresión, por ejemplo, como respuesta automática puede recurrir, como decía el padre Ignacio, al consumo de X cosas, y desde ese camino, emoción, educación, y hacer consciente esta respuesta automática, decir, bueno, estás tomándote un vino recreativamente, está bien, o como escape. Y lo último, aparte de toda esta respuesta automática, lo relacionado a fortalecer el control ejecutivo. Y finalmente que se traduce en una mejor toma de decisiones. Así que más que nada es un pequeño complemento para aportar algo. Eso, gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Vamos